La maestra Adriana es una persona comprometida con la educación, superación personal y mejora de su entorno, con experiencia en el manejo de funciones pedagógicas, administrativas, operativas y de programas de divulgación. Entre sus aptitudes le reconocemos la experiencia en promoción de difusión cultural, el conocimiento y destreza en algunas actividades artísticas, el diseño y aplicación de situaciones didácticas y la organización y coordinación de grupos. Entre su formación profesional rescataríamos algunos de los aspectos, como es realización de diplomados, la licenciatura en educación preescolar, la maestría en dificultades de aprendizaje, y bueno, la experiencia que vivió a través de una beca comisión en la Universidad Pedagógica de Osaka, en Japón, que este sería una parte de lo que nos compartiría el día de hoy en su experiencia vivida. En su historia laboral es docente actualmente en el nivel de preescolar en el municipio de Contepec y en Álvaro Obregón. Ha sido gestor cultural en la Secretaría de Cultura de Contepec y docente en educación especial. Estas son algunas de las generalidades de formación y de aptitudes de la maestra. Le reconocemos que su interés por el proceso de formación en los niños, su interés por el proceso de compartir experiencias desde su ámbito laboral. Dejaríamos a la maestra Adriana Tilde Senil Ongay para que nos compartiera su experiencia en Japón. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Paco, por la presentación y también por invitarme a participar en esta conferencia. Y también estoy muy agradecida con todos ustedes por tomarse ese tiempo para poder compartir conmigo. Entonces, pues, iniciaríamos nuestra conferencia. La he titulado Enfoques y estrategias para el desarrollo de la educación moral en preescolar, compartiendo investigación educativa en Japón. Bueno, pues para iniciar, un poquito el preámbulo de cómo llegué yo a esta beca fue por medio de la beca para maestros en servicio 2017-2019, que es una beca que promueve la Embajada de Japón y el Ministerio de Cultura y Deporte también de Japón. Entonces ellos año con año preparan esta beca para maestros en servicio público. ¿Por qué elegí esta beca? Yo tenía el interés de observar escuelas y el proceso educativo en otros países, siempre fue mi interés. Entonces yo me metí en internet a ver cómo podía yo lograrlo y resultó que esta beca me vino como sugerencia. Entonces yo leí la descripción y me gustó muchísimo. Decía, esta beca es para ir a Japón y revisar algún aspecto del sistema educativo japonés para regresar a México y realizar mejoras en el sistema educativo mexicano. Es por eso que yo elegí esta beca. No era precisamente porque fuera a Japón, sino porque la beca respondía a este interés que yo tenía. Entonces, previo a irme, estuve ahora sí que estudiando mucho sobre lo que fue la cultura japonesa y el idioma, porque yo no lo conocía. Entonces, en México, en el Instituto Cultural Mexicano-Japonés, me dieron un curso intensivo de 2 meses durante el verano para antes de irme. Y ahí pude tener un poco de la idea de cómo manejar pues un poco el idioma, la gramática básica y de cultura y de cosmovisión japonesa. Y después estuve en la Universidad de Osaka, en donde estudié 6 meses, otro curso intensivo de japonés. Durante este periodo fue muy intenso porque en poco tiempo tuve que incorporarme, sumergirme en la cultura japonesa y en el idioma. Y fue complicado, pero muy gratificante. Y después estuve un periodo de 1 año en la Universidad Pedagógica de Osaka. Allí fue donde hice propiamente la labor de investigación educativa, que es la que voy a compartir en esta ocasión. La educación es una cuestión de conocimiento, pero también de moral y de ética. Podemos tener mucho conocimiento, pero si no sabemos cómo convivir, será inútil. Quise empezar con esta frase porque es la razón por la que yo elegí como línea de investigación la educación moral.
creo que es un aspecto fundamental a todos los que son docentes, el poder tener en cuenta este aspecto, porque podemos compartir el conocimiento, pero si no sabemos cómo utilizarlo para una sana convivencia, pues la educación no tendrá la repercusión que debe de tener. ¿Qué vamos a abordar en esta ponencia? Bueno, la investigación en sí misma, y ahí yo voy a abordar primeramente un marco teórico. No va a ser muy extenso, simplemente es para contextualizar un poco. Luego iremos a la investigación de campo. Allí presentaré un poco sobre las características del currículum, tanto de educación moral como del preescolar, y las nociones y enfoques pedagógicos que yo rescaté a partir de la investigación. Concluiré con las conclusiones, vaya la redundancia, a las que yo llegué. Bueno, para empezar un poquito, habrá que visualizar el país, ¿sí? Japón es un país completamente distinto a México. No por nada está al otro lado del mundo. Son 15 horas de diferencia. Entonces, la forma de vida, la visión de vida es muy distinta a lo que uno está acostumbrado. Entonces, les voy a plantear como de manera general a qué me enfrenté yo cuando llegué a Japón. Para empezar, Japón es un contraste. Tenemos, por un lado, una faceta de Japón de la modernidad, de las luces, de las ciudades que no duermen, de edificios altos, centros comerciales. O sea, es una explosión la que uno ve en Japón cuando vas pues a las ciudades, ¿no? Y del otro lado tenemos esta faceta de los templos, de la tradición, de los valores y culturas ancestrales. Es como muy impresionante ver que en el panorama, en la visión que tienes, siempre hay estos dos aspectos, lo moderno, lo antiguo y lo tradicional. Y eso permea toda la sociedad japonesa. Otra cosa que me impresionó muchísimo fue el transporte. El transporte público es impresionante en Japón. No solamente porque hay estas cuestiones tan modernas como el tren bala, que es la primera foto, y los trenes eléctricos que son expresos, locales. O sea, no nada más por el simple hecho de que es una forma de transporte muy conveniente, sino también por la puntualidad. Se puede planear bien tus visitas, tus trayectos, llegan a la hora en punto, y dicen en 5 minutos, en 3 minutos llega, y así es. Más aún, la forma en la que están los transportes públicos, a mí también eso me impactó mucho. Observen esto, y son la parte interior del transporte público, del metro y de un camión. Y así son en todos lados. O sea, están perfectamente acondicionados, tienen sus asientos acoginados, todas las barras y los botones para pedir la parada están en orden. Sea el pueblo más pequeñito a la ciudad más grande como Tokio, esta es una constante que se puede visualizar. No por nada me impresionó mucho el transporte público. ¿Qué otra cosa me impresionó mucho de Japón? Este es como un dato curioso, los baños. No nada más porque son robóticos, si ustedes pueden ver, aquí tienen unos botoncitos y hacen unas maravillas. Pero lo que me impresionaba mucho es que hay baños en todos lados en Japón, son gratuitos, siempre están limpios, y lo que más es que siempre tienen papel de baño. A lo mejor puede ser algo muy irrelevante, pero yo cuando llegaba, y algunos de mis compañeros también era así de, pero pues hay papel, no te cobran, y hay extra, no se lo roban. O sea, luego en mi imagen mental era así de, en México a lo mejor no se podría tener esto. ¿Por qué? Porque no hay como Adriana. Bueno, siguiente. Esta es una imagen de unos objetos que yo empecé a ver a medida que yo avanzaba en el camino. Había objetos alrededor del camino. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿y esto qué significa? ¿De qué se trata? A mí me explicaron que esto se llamaba wasuremono. Wasuremono quiere decir literalmente objeto olvidado. Entonces, lo que sucede en Japón es cuando alguien pierde algo,
las personas que lo encuentran no se lo llevan, sino que lo retiran del camino para que no se vaya a pisar, que se vaya a maltratar, y lo ponen a un ladito. Y esa es una práctica constante que todo el mundo hace. Entonces a mí me pareció como muy interesante. Varias veces yo encontré objetos perdidos a lo largo del camino, ¿no? Eso es algo impresionante. Luego, esta también es una imagen, pues un poco de algunas prácticas, ¿no? Esta es una máquina donde se paga directamente de manera personal. Las personas compran la ropa, la meten en una puertita que tiene abajo de la máquina y entonces se hace la cuenta y ellos pagan y pues ya, se van. Esto de mí me impresionó y porque a veces uno piensa, bueno, ¿y cómo será eso? O sea, ¿y qué tal si no venden una ropa y no cobran todo? Entonces, no sé, esa es una cuestión que me pareció pues impresionante también, ¿no? Por ejemplo, también en los lugares de comida pública donde están así de fast food, uno puede llegar, poner sus cosas sobre la mesa, apartar así su mesa e irse a comprar. Y no tienes el temor de que se vayan a llevar tus cosas o de que estés volteando a cada ratito, sino como que se vive ese ambiente de seguridad. A eso voy con esta percepción de estas últimas fotografías. Y por último, una cosa que me impresionó mucho de Japón es la amabilidad de las personas. Esta señora que ven aquí, en la orilla, me ayudó literalmente a llegar al lugar que yo no sabía dónde estaba, porque tenía el mapa, pero no sabía cómo encontrarlo. Y como ella no sabía ni inglés ni español, y mi japonés no era suficiente para comprenderla, ella me tomó y me llevó. Y tomando de su tiempo, de su espacio, para que yo pudiera llegar a donde quería ir. Esto es muy característico de la sociedad japonesa. La disposición para la ayuda es algo que también me impactó. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando uno llega a una sociedad tan distinta de la tuya, pues siempre hay esa comparación. Esa comparación en el sentido de aquellas cosas que tú tenías antes y ahora ya no las tienes, que a lo mejor crees que le hacen falta, o aquellas que tú dices, bueno, ¿por qué suceden aquí y no suceden allá? Entonces, me lleva a hacer esta comparación México-Japón. Cabe resaltar aquí que en ningún momento este estudio pretende ser como no tiene como objetivo poner un país encima de otro ni nada por el estilo, sino simplemente el hacer como estos rasgos diferenciales y reconocer que cada país tiene aportes muy significativos uno para otro, por las diferencias que tienen cada uno de ellos. Entonces, a mí me surgieron estas 3 preguntas de investigación después de yo haberme enfrentado como a esta sociedad japonesa durante esos primeros 6 meses que yo estuve allí. 1, ¿cómo es posible la vivencia de valores morales en la sociedad? O sea, porque con las fotografías que les presenté, había algunas cosas que yo decía, esto es algo que no se ve como tan fácilmente. Entonces, ¿cómo esa vivencia de los valores morales se pueden llevar como a la práctica en la sociedad? 2, ¿cuáles son los ejes de la metodología de la enseñanza moral que permiten su existencia en la sociedad? Porque si estoy viendo reflejado en la sociedad este tipo de participación, quiere decir que el eje de metodológico debe venir pues desde la educación. Y 3, pues, ¿cuáles de estos métodos se pudieran adaptar para fomentar la práctica de valores morales en México? Y entonces me di a la tarea de hacer ese proceso de investigación. Como comentaba, al principio clarifiqué esos valores morales, o sea, lo que yo descubrí en la sociedad japonesa cuando me enfrenté a ella, estos valores morales los clarifiqué. Después, mediante la observación de los jardines de infancia, que fui a 14 escuelas de 3 ciudades de la prefectura de Osaka, observé cómo se fomentaban esos valores en estos jardines. Y a la par, realicé unos cursos de educación en la Universidad Pedagógica de Osaka, sobre educación moral y sobre educación preescolar específicamente. Después, hice este rescate de enfoques y estrategias, una comparación México-Japón para poder tenerlo en mi reporte final de investigación. Bueno, el fundamento de la educación moral.
El fundamento principal es que se debe de hacer una conciencia de la existencia como ser humano. De ahí va a partir la educación moral. En el momento en que yo soy consciente de mí como ser humano y después soy consciente del otro como ser humano, voy a empezar a trabajar en la educación moral, en ese sentido. Entonces, por un lado, siento las relaciones con los demás y sus problemas, y por el otro lado, me controlo a mí mismo. Esto nos lleva a que debe de ser en una forma autónoma y con conciencia. Inicia con la obediencia del respeto hacia el educador, pero no se queda allí, sino que llega a ser una cuestión interna en donde yo ratifico que hay una necesidad de seguir esos valores morales para garantizar la libertad de todos. Entonces nos da como resultado pues el desarrollo moral, tanto individual como colectivo. El currículum de educación moral en japonesa empieza a trabajar desde el nivel primaria, hacia los niveles consecutivos, secundaria, preparatoria. Y tiene estas dos partes, por un lado los componentes, que serían como las dimensiones en las que va a trabajar, y los contenidos, que es como se está organizando ya dentro del trabajo pedagógico. Entre los componentes encontramos que tiene como contemplar la dimensión de la dimensión humana, de la dignidad humana, el respeto por la vida, la sociedad democrática y espíritu público, la comunidad internacional pacífica y la cultura única basada en las tradiciones. Todo eso engloba... Adi. Mande. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me permites un segundo? Claro que sí. Algo me está diciendo acá que se cambió la configuración de la... ¿De la conferencia? De la conferencia, sí, parece que tu diapositiva queda al centro y alrededor quedan las imágenes. Parece que, a ver si le das compartir pantalla otra vez. Pantalla. Sí, por favor, Adi. Perfecto, claro que sí. Sí, gracias. A ver, entonces otra vez reanudar la presentación. Ok, ajá. ¿Ya se está viendo mi pantalla? No, todavía no. A ver, reanudar presentación. Ajá, sí. ¿Ya se ve la pantalla? A ver, todavía no. Todavía. A ver. Aún no se ve la presentación. Entonces, voy a dejar de compartir y la voy a volver a compartir. A reanudar, sí. Ajá. A ver. ¿Ya se ve la pantalla? No. Todavía no. ¿Ahora? Ya está empezando, Adriana, ya está empezando la presentación. Sí. Nada. Ok, perfecto. Entonces, continuaré desde el anterior. Uh-huh. Ok, desde esta sí se alcanzó a observar. No, Adi. ¿Esta? Tampoco, pero tú decides de cuál retrocedes. Sí. Sí, que desde la comparación de Japón. Ajá. Ahí, La pregunta de investigación. ¿Esto ya se ve? Sí. Ok, bueno, reanudaremos mejor desde donde se presentan las preguntas de investigación, que a final de cuentas son las que se van a dar contestación. Lo otro, pues, es un previo para contextualizar un poco mi experiencia y mi situación vivencial. Ajá. Bueno, entonces, como les decía, en este estudio surgen estas preguntas de investigación a raíz de esta comparación que hice con esas formas de vida a las que yo me enfrenté, ¿no? Como primera pregunta fue, ¿cómo es posible la vivencia de valores morales en sociedad? O sea, muchas veces nosotros decimos es que existen los valores, se conocen, pero a veces no se ponen en práctica. Y yo veía en varias situaciones de la vida cotidiana que se ponían en práctica esos valores. Entonces, ¿cómo es que se ponen en práctica esos valores en la sociedad japonesa? 2,
¿Cuáles son los ejes de la metodología de la enseñanza moral que permiten su existencia en la sociedad? ¿De dónde vienen estos enfoques? ¿Qué es lo que rige el currículum para que pueda existir esta enseñanza moral en la sociedad japonesa? Y 3, ¿cuáles serían los métodos que se pueden adaptar para fomentar la práctica de los valores morales en México? A final de cuentas, cumpliendo con ese objetivo que me planteaba la beca en un principio, ¿yo qué puedo hacer para contribuir a las mejoras del sistema educativo mexicano? Bueno, ahora bien, el proceso de investigación fue de esta manera. Primero tuve un proceso en donde clarifiqué los valores morales que yo observaba en la sociedad japonesa y que me parecían importantes. Después fue el periodo de observación de los jardines de infancia en la prefectura de Osaka, y a la par estuve cursando unas clases de educación en la Universidad Pedagógica de Osaka sobre educación moral y sobre educación preescolar. Después de eso, la información que yo recabé, hice el análisis y rescaté estos enfoques y estrategias, hago esta comparación México-Japón para contextualizar y después realizo mi reporte de investigación. Bien, el fundamento de la educación moral. ¿Cuál es como el enfoque principal? Nos dice la bibliografía que deben de empezar a ser consciente el ser humano de la existencia como tal, de sí mismo y de los demás. Entonces, un primer paso es sentir las relaciones con los demás y sus problemas. Y por el otro lado, debo de controlarme a mí mismo. En este sentido, yo me doy cuenta de mi propia existencia y la existencia de los demás. Después viene un paso de autonomía y conciencia, en donde al principio es una obediencia y respeto hacia el educador, y lo hago porque él me lo pide. Pero debe de ser un paso en el que, por una necesidad interna, yo sé que debo de garantizar la libertad de todos. Entonces lo hago ya de manera autónoma. Y eso va a implicar este desarrollo moral en dos ámbitos, el individual, pero también el colectivo. Ahora, el currículum de educación moral en Japón inicia en el nivel primaria y se forma de estas dos partes, los componentes y los contenidos. Estos componentes son como las dimensiones que abarca. Entonces, se refiere a la dignidad humana, al respeto por la vida, a la sociedad democrática y espíritu público, a la comunidad internacional pacífica y a la cultura única basada en las tradiciones. Aquí toma en cuenta todos estos aspectos, no solamente la cuestión de una persona, sino como que se refiere a esa colectividad. Y por el otro lado están los contenidos, que ahí ya es como la organización pedagógica. Se dividen en 4 contenidos sobre el yo, y ahí se especifican todos los valores que se quieren desarrollar de acuerdo al yo. El segundo es sobre las relaciones con otros individuos. Se especifican también todos aquellos valores que tienen que ver con la relación con los demás. Sobre los grupos y la sociedad, sobre la relación con la naturaleza y las cosas sublimes. Aquí el currículum está organizado en unos cuadros. Voy a poner nada más un ejemplo del primer contenido, que es en relación conmigo mismo o del yo. Ahí se especifican en la primera columna, que está en rosa, todos los valores que se deben desarrollar. Esos valores están escogidos de manera, pues dentro del sistema educativo, cuáles son los valores que Japón quiere desarrollar en su sociedad. Y después vienen en las columnas azules cómo se van a hacer de manera graduales. Es decir, en cada nivel educativo, cuál va a ser el nivel de logro y de dominio de los alumnos que deben de tener. Entonces, se va especificando aquí primero, aquí estoy mostrando en primero, segundo grado de primaria, luego tercero y cuarto, pero esto sigue secundaria, preparatoria, cómo se van a ir desarrollando. Y entonces los maestros tienen esta visión de cuáles son los valores y cuáles son el nivel de desarrollo que deben de tener. Bueno, entonces, como les comentaba, el currículum de educación moral empieza hasta primaria. Cuando yo inicié mi investigación dije, bueno, entonces, ¿cómo voy a hacerlo para preescolar? La metodología que yo escogí fue
escoger 3 valores de este currículum y entonces irme a la investigación de campo y hacer una investigación de tipo fenomenológico, porque era más bien las interacciones, lo que yo observaba en las actividades diarias y con los comentarios de los niños, con los videos que tomé, las fotografías, hacer el análisis de esas experiencias, de esas situaciones. Entonces, los 3 valores que yo escogí del currículum fue consideración, esfuerzo y seguimiento de reglas. ¿Por qué? Porque fueron los que me parecieron más impresionantes y los que en el primer trayecto donde yo conocí la cultura japonesa, los que me parecían que eran los más significativos. Entonces, pues les voy a presentar cómo es la caracterización de cada uno y un poquito el enfoque que se tiene desde el currículum. Se especifica consideración, que en japonés se dice omoiyari, como la capacidad y la voluntad de sentir lo que los demás sienten, experimentar indirectamente su placer o dolor y ayudarlos a satisfacer sus deseos sin que se lo digan verbalmente. O sea, es un tipo de empatía, pero va con el hecho de no solamente ponerme en el espacio del otro a lo que siente, sino tratar de ayudarlo, inclusive aunque no me lo pidan. Va a esa parte de la acción con el otro. Y esta consideración, pues, tiene mucho de la base del código social japonés. Este código tiene 4 dimensiones, porque tiene mucho que ver con la visión de la cultura. Y nada más voy a especificar algunas cuestiones interesantes que tienen que ver con esa consideración. Por un lado, la cultura de la forma es algo muy importante para Japón, o sea, por eso son cuidar mucho los momentos, los espacios, las formas, cómo me paro, cómo me siento, si voy a dar un regalo que es agradable a la vista del otro. Hay una jerarquía social, esto viene del confucianismo. El confucianismo trató de hacer este código de etiqueta. Deberían de comportar los roles sociales, ¿no? Entonces hay un jefe, hay un amo, hay un patrón, hay unos subordinados. Entonces hacen esta jerarquía social y en relación a esta jerarquía social es como también yo tengo que ser considerado, cómo debo de comportarme. Y la sociedad japonesa sigue siendo bastante jerárquica en ese aspecto. Hay una dualidad entre los deseos y lo que debe demostrarse. A esto hay una palabra japonesa que se llama hone y tatemae. Hone es lo que yo siento y quiero hacer, pero tatemae es lo que debo demostrar. O sea, no siempre puedo hacer lo que quiera, sino tengo que saber cómo lo debo demostrar, en qué momento, y por eso a veces se inhibe lo que es mi deseo personal en beneficio de la necesidad colectiva. Y eso nos lleva al último aspecto, que es la armonía social. Eso también lo tenía muy marcado el confucianismo. O sea, lo más importante para la sociedad japonesa es la armonía social. Y por eso es parte del código social japonés. El segundo valor es el esfuerzo. En japonés se dice doryoku. Y es la forma perfeccionista de ser. Implica paciencia y determinación. Este valor viene mucho del budismo. El budismo que llega a Japón, después de que los monjes japoneses se van a China para poder aprender la escritura, traen esta religión y ahora sí que la secta más fuerte fue el budismo zen y es de las más ascéticas. Entonces es esta forma en la que yo tengo que hacer las cosas bien, con determinación y con paciencia y muy perfeccionista. Y se puede relacionar mucho con las artes tradicionales japonesas. ¿Cómo era la forma en la que se enseñaban? El sensei, el maestro, se sentaba en el dojo con los alumnos y les enseñaba el patrón de lo que tenían que hacer. O sea, él les decía, esto es lo que se tiene que hacer, lo realizaba una vez y los estudiantes tenían que repetirlo una y otra y otra y otra vez hasta dominar la técnica, hasta masterizarla. Y después de eso ya podían ir más allá del patrón. Esta forma de educación sigue siendo en Japón una forma de aprendizaje, porque así es como se van aprendiendo muchas cosas, por la práctica y la repetición. Pero aquí el esfuerzo va a una cosa más. Hay una palabra japonesa que se dice ganbaru, que significa hacer mi mejor esfuerzo. Y de hecho en Japón es de las palabras más dichas. Todo el mundo cuando se despide, ganbate, ganbaru, ganbarimashou. O sea, quiere decir, hagamos nuestro mejor esfuerzo.
trabajemos duro y con paciencia. En algunos diccionarios lo traducen como nunca dejar su lugar. Entonces se trata de esta como autodeterminación en donde yo digo voy a hacer algo y lo voy a hacer bien. Pero con esta connotación de motivación y ánimo mutuo. O sea, no nada más es el esfuerzo por mí, sino es el esfuerzo porque sé que tú estás esperando lo mejor de mí y no puedo como desilusionar, ¿no? Somos parte de este equipo, entonces el ánimo es mutuo, nos estamos esforzando juntos. Y por último, el seguimiento de reglas, en japonés se dice kinsoku no sonsho, y responde al principal objetivo de la sociedad japonesa, como decíamos, la armonía social. Por eso el fundamento social de Japón es la disciplina, porque sin disciplina no se puede permitir la convivencia. Si no hay reglas, hay caos. Si hay caos, no hay convivencia, no hay armonía. Entonces, el seguimiento de reglas es algo bastante importante en Japón. Y entonces tenemos aquí cómo se pueden seguir las reglas, ¿no? Hay un estímulo interno, un estímulo externo, y esto no tiene esta sociedad autodisciplinada. El estímulo interno es lo que decíamos hace rato. Todo este código social japonés, estas enseñanzas, pues es algo que ya viene como inscrito o que está arraigado en el corazón de las personas de la sociedad japonesa. Pero también hay una ayuda que es el estímulo externo. Yo clasifiqué ese estímulo externo en tres situaciones que me parecieron muy importantes. La primera es la señalización. O sea, en Japón todo está señalizado. En donde quiera que uno va, que observa, hay un cartel, hay una indicación de lo que se puede, de lo que no se puede hacer. Incluso si uno viaja a Japón y no sabes japonés, vas a poder moverte porque la señalización es muy buena. Entonces le dan mucho énfasis a esto. La homogeneidad del nivel de vida. O sea, yo sí vi que las condiciones de vida del campo y de la ciudad no son tan dispares, más o menos es como un mismo tipo de acceso a los servicios. Entonces eso permite pues que las reglas pues sean como más fáciles de ser seguidas. Y el último, el mantenimiento de lugares y espacios. Yo les voy a compartir. Cuando estuve en Japón me fueron a visitar algunos amigos y en alguna ocasión estábamos nosotros esperando el tren, estábamos en el andén, ahí los tres mexicanos sentados, tomando un yogur. De repente se le cayó a alguien tantito de yogur y fue así de, ay, hay que limpiarlo. O sea, inmediatamente yo dije, hay que limpiarlo. Como que se me quedaron viendo y me dijeron, pero pues estamos aquí en el piso. Dijo, no, o sea, es que el lugar está tan limpio que no puede quedar una mancha. O sea, ya era como una forma en la que yo estaba dispuesta o predispuesta, por así decirlo, a que el ambiente, el lugar y el espacio se tiene que mantener. Y eso sucede mucho. O sea, la gente, por eso está muy limpio. No sé, no hay muchos botes de basura, pero la gente se lleva su basura a su casa y la tira en su casa, no la deja en la calle. Y donde están los botes, pues obviamente ahí la depositan. Pero sí hay como una situación muy particular en este mantenimiento de lugares y espacios, en donde vemos pues que están bien conservados. Por ejemplo, en el transporte público pues también, o sea, está limpio, no hay rayones, no hay nada, pues entonces se mantiene de esa forma limpio y se mantiene habilitado. Bueno, todo eso es en parte a la sociedad, ¿no? A lo que vi y de manera general la educación moral. Ahora vamos a ir de manera específica a la educación preescolar, más hacia la investigación de campo. Entonces, para contextualizar un poco, la educación preescolar no es parte de la educación obligatoria en Japón. La edad es de 3 a 5 años, igual que aquí en México, los niños son en ese rango de edad. Los grupos son grandes, de 25 a 30 alumnos. El horario de atención en jardines públicos es de 9 a 2 de la tarde. En privado es de 7:30 a 6 p.m. con entradas y salidas paulatinas. Y el acceso a la educación, como decía hace un momento, pues no hay mucha diferencia entre público y privado, entre la ciudad, entre el campo. Aquí, por ejemplo, con estas fotografías voy a decir esta parte, ¿no? Tenemos por un lado público y privado. En todos los jardines de niños hay un piano. Las maestras, como parte del perfil de egreso, tienen que saber tocar el piano. Entonces, esta es también igual, ¿no? En el público, donde ponen sus cosas, en el privado.
en el público, en el privado. Esto es afuera de los baños. Los niños, al igual que en las casas, no entran con sus zapatos a los salones, sino que tienen sus zapatos de interior, de exterior, y en el baño también se cambian por unas chancletitas, ¿no? Este es en el público y este es en el privado. Como ustedes pueden ver, más o menos la infraestructura es la misma, ¿sí? No hay mucha diferencia. A lo mejor en el privado está con más acabados o alguna cuestión más de diseño, pero básicamente tanto público privado del campo de la ciudad son más o menos las mismas condiciones que se tiene acceso a la educación. Ahora, en el currículum de educación preescolar, específicamente a lo que se refiere a educación moral, vemos estos ideales en el jardín de infancia. Por un lado dicen, cultivar una vida larga en la formación del carácter y educar a los niños pequeños a través de su entorno y la construcción de una relación de confianza entre maestros y los niños. Que los niños adopten un entusiasmo por la vida, cultivando en los niños el sentido de la identidad individual, la existencia de los demás y el autocontrol. Quise poner estas citas textuales porque, como ustedes pueden ver en las letritas en negrita, pues ahí se da el fundamento de cómo se empieza desde allí a cultivar la moralidad. Hay una formación del carácter, hay una construcción de relaciones de confianza, que eso es muy importante, un sentido de identidad individual, una existencia de los demás y este autocontrol. El currículum de educación preescolar no proporciona métodos precisos de enseñanza, pero sí una filosofía centrada en el niño y basada en el juego. Y tiene como estos tres aspectos importantes. Interrelación mente-cuerpo, que es algo que en la educación japonesa le dan mucha prioridad, este movimiento del cuerpo y el hacer actividades físicas, los ambientes estimulantes y esta última parte que es la concepción del juego. Interrelación mente-cuerpo. Aquí podemos ver unas fotos en donde están los juegos tradicionales o la incorporación de juegos distintos. Los espacios de actividad física son son muchos, son más largos y también es algo que se promueve mucho, que haya ese movimiento de los niños. En todos los jardines de niños se utilizaban los areneros como una actividad básica y de diferentes formas. A mí eso me llamó la atención de que los patios estaban cubiertos de arena. De hecho, cuando yo dije que los patios normalmente en México se hacían de concreto, también eso llamó la atención allá en Japón. Entonces, se le invierte mucho a los espacios al aire libre. Por ejemplo, esta es una bomba de agua en donde los niños pueden tomarla y hacer sus construcciones en el arenero. Aquí es otro espacio donde se recolectan cosas de la naturaleza y se tienen en estas cajas. Luego un horno de pan. Luego por aquí una fogata, porque en Japón luego en los tiempos de frío hace mucho frío y me dijeron que sí aprendían y que ahí estaban los niños, que no había ningún, ahora sí como que inconveniente, porque a mí lo primero que yo pensé fue así, ¿no será peligroso? Pues no es peligroso. Cada espacio es un ambiente de aprendizaje. Los pasillos son considerados también como zonas donde se incorporan a materiales pedagógicos. Todo eso hace como un ambiente distinto, constituyéndose verdaderas áreas de aprendizaje. Por ejemplo, este es un arenero, tienen todos sus materiales para hacer las construcciones y lo tienen numerado, ¿no? Entonces, con esa situación los niños toman los materiales y saben que deben de ser 14 botes de arenero, tienen que regresar los 14 botes de arenero, ¿no? Como que se utilizan todos esos ambientes. La concepción del juego. Aquí yo, por ejemplo, sí tuve una experiencia que me resultó muy, muy impresionante. Cuando yo llegué al jardín de niños, vi esta construcción y le dije a la maestra, bueno, ¿y eso qué es? No, pues es una construcción que hicieron los niños. ¿De verdad la hicieron los niños? Porque, pues si ustedes pueden ver, es una construcción compleja, ¿no? Entonces yo le preguntaba, bueno, pero ¿cómo está eso? ¿Cómo lo realizaron? No, nadie lo ha tirado o algo así por el estilo, porque no faltaría a lo mejor quien llegue y le dé una patadita, ¿no? Y me dice, no, pues lo que pasa es que hay una tiempo libre, que es un
tiempo de enseñanza, en donde los niños se reúnen y ellos deciden qué proyectos quieren hacer. Entonces, unos niños decidieron que ellos querían hacer la torre más alta, empezaron con las maderas de su salón, luego fueron a los otros salones a que les compartieran maderas y entre todos hicieron esa construcción. Ahora, en ese tiempo libre, si alguien tiene ganas de seguir construyendo, se sube a ese escabanco y pone la siguiente pieza que sigue, ¿no? Y entonces los niños respetaron pues ese proyecto, se ha mantenido y ha sido una cuestión de este juego libre, ¿no? Entonces se está incorporando el aprendizaje activo como una enseñanza, como una estrategia de enseñanza, que es conocido como el Active Learning. Por ejemplo, también ¿no? Vi unas cadenas así a lo largo de todos los salones y también me pregunté, bueno, ¿y esto qué es? Entonces me comentaron, pues, que era también otro proyecto en donde los niños dijeron, vamos a escribir los números, vamos a hacer, a ver hasta dónde llegamos. Entonces se les comenta que pueden hacerse este tipo de cadenas y ahora en el tiempo libre los niños llegan, el que quiera colaborar, toma esta planilla, marca el número que sigue, toma los colores, las hojas de color, las pega y las coloca. A mí lo que me llamaba la atención era como la forma en la que los niños hacían cada una de las actividades de una manera tan autónoma e independiente, respetando cada uno de los lugares, los materiales, los momentos, que de verdad, o sea, a veces parecían como pequeños adultitos, ¿no? Porque es como una forma muy singular de hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, con esta visión de la educación preescolar, del currículo, de las actividades que se realizan, yo saqué estos enfoques pedagógicos que eran los que yo considero que están favoreciendo la vivencia de valores morales. Entonces, el primer enfoque pedagógico que se tiene es el del rol del docente. Hay una palabra japonesa que se llama yorisoi, que significa acurrucar. Y esa es como la visión que quieren del docente, con esa cercanía a los niños. Pero no hacerles las cosas, sino hacerlos por ellos mismos. Hay varios videos que tengo donde los niños tratan de hacer una cosa, no pueden, órale, tú otra vez, vuelves a hacerlo y lo vuelves a repetir. Y está ahí el maestro motivándoles y diciéndoles que lo tienen que hacer. Me tocó ver a una maestra con un niño de nuevo ingreso. El pobrecito chiquito, al llegar tienen que colgar unas bolsitas en unos percheros especiales y entonces él quería colgarla y no podía y estuvo llorando de que no podía hacerlo. La maestra estuvo ahí junto a él, sentada en esa posición como ven en la fotografía y diciéndole, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Yo después de un rato era así de, yo le quiero colgar las cosas al niño, se me partía el corazón verla. Pero ella fue así, tenaz, de no moverse de su sitio y de decirle, tú puedes, tú puedes, tú puedes, y lo pudo hacer por él mismo. Eso es como muy japonés, hacer las cosas por ellos mismos, y así están como acostumbrados a hacerlas. La estrategia que utilizan en el preescolar se le conoce como sugata. Esta sugata significa simular. Los maestros pretenden hacer algo para obtener algo. Entonces me decían, no siempre se les da a los niños o se les dice exactamente lo que tienen que hacer, sino ellos pretenden para que ellos, los niños traten de responder a eso. Por ejemplo, si tengo una caja muy pesada, digo, ay, no puedo cargarla. Entonces el niño cuando ve eso dice, maestra, te ayudo, adelante, ayúdame. Entonces pretendo que está muy pesada para que tú seas considerado conmigo y me ayudes. Y por el otro lado, en el rol del docente, el trabajo cooperativo. En Japón hay los maestros titulares, pero también tienen sus maestros asistentes. Muchas de las actividades complejas, por ejemplo, como las actividades de música, de deporte, las salidas, las artísticas, hay un maestro que está ahí colaborando con ellos. Entonces el maestro puede estar haciendo la actividad, desarrollarla, pero siempre hay alguien que esté dándole como ese soporte. En algunos videos se ve muy bien cómo están tomando notas, haciendo sistematizaciones, y entonces todo eso colabora a que se pueda tener un mejor desarrollo. No está nada más así de a ver qué puedo hacer, sino como que el trabajo está perfectamente planeado desde antes con los maestros
y cada quien sabe lo que tiene que hacer en el momento en que se realizan las actividades. Entonces eso ayuda mucho a que este rol del docente, que es tan cercano, que se pueda dar como por diversas personas. Las relaciones interpersonales. Aquí es algo que es muy extenso, cómo se tienen esas relaciones interpersonales, y yo rescaté estas 4 como dimensiones. Lo primero es la relación cálida, que tiene que ver con la Yorisoi y con otro concepto que se llama Atatakai Kanke, que significa precisamente eso, relación cálida. Es importante esta relación maestro-niño, pero más allá de eso, que sea niño con niño, que el niño no dependa del maestro para sentir esa relación cálida, sino que sea entre niño y niño que se den esa relación cálida. La segunda es la relación de confianza, y esta es como muy importante. El maestro confía en que el niño puede hacer las cosas. A veces yo cuando llegaba a ver así, ¿de verdad lo hicieron los niños? Y ellos me decían, sí, lo hicieron los niños. O sea, como confiamos en que ellos pueden realizarlo. Cuando los niños tienen esa confianza, entonces se sienten útiles y actúan en consecuencia. Entonces, muchas veces esta relación de confianza hace que los productos o las cuestiones a las que se lleguen sean como muy buenas, porque estoy sintiendo que tú confías en mí y que lo que yo haga va a tener como esa repercusión en ti, ¿no? El sentido de comunidad. El alumno no es como un individuo, es más bien como miembro de un grupo, y eso es algo muy característico de Japón. Ciertamente en algún momento luego ha sido como más la importancia del grupo que el individuo, pero precisamente en eso está trabajando Japón, en hacer como ese equilibrio. El diálogo, la escucha atenta en las asambleas. Yo fui a los preescolares, me tocó ver cómo daban las clases las maestras, y es una atención muy característica, o sea, realmente hay una escucha atenta. Y cuando son las asambleas y platican niños entre niños, sin la mediación del adulto, también hay como mucho esta conversación entre lo que puedes hacer para mejorar, o sea, estás bien esto que hiciste, pero ¿qué puedes mejorar? Y se ven esos cambios en las actividades. Esta parte de la apreciación es también algo que se ve mucho en el preescolar, ¿no? La estrategia que utilizan para estas relaciones son es una relación de ayuda y admiración entre niños mayores y menores. Ellos hacen muchas actividades que hayan niños de diferentes edades. Si alguno de ustedes ha visto animes, hay 2 palabras que quizás conozcan, senpais y kohais. Senpais son los experimentados, kohais son los novatos. Y eso está a todos los niveles, desde preescolar hasta universidad y las empresas. El que es el experimentado, que tiene más tiempo, que lo ha hecho alguna vez, pues tiene como esa posición en la que puede mostrar al otro, y de hecho toma esa responsabilidad de ayudar a los otros. Y las maestras lo que hacen es motivar en los niños novatos, pues esa admiración hacia los mayores. En varias ocasiones me dijeron que luego se presentan actividades en donde todos colaboran, pero nada más la presentan los niños de tercero de preescolar, por ejemplo. Entonces, los niños de tercero preescolar ayudan a sus compañeros a realizar la actividad, a enseñarles cómo se debe de elaborar, y los niños pequeños así de, bueno, cuando yo esté en tercero voy a hacer eso, y lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. O sea, como que es esa parte en la que se genera esa relación entre los dos niños. Y una estrategia muy importante es el homeru, que significa reconocimiento del esfuerzo. O sea, cada cosa que se realiza con esfuerzo es reconocida, y por eso es mucho los aplausos, mucho las felicitaciones, las reverencias. O sea, esa parte es como muy alimentada. En cuanto a la gestión de problemas, hay mucha investigación sobre ello. Aquí me atrevería a decir que yo no vi como muchas cuestiones de pleitos entre los niños en las escuelas o cuestiones por el estilo. Y me di cuenta que hay como este enfoque, ¿no? El mal comportamiento no es un problema individual, sino es una oportunidad de enseñanza de clase. Entonces, los maestros dejan que los niños traten de solucionar sus conflictos interpersonales. ¿Por qué? Porque el manejar estos conflictos interpersonales es la primera
el primer paso de un desarrollo moral, ya que hay un juicio de los propios actos, si estuvieron mal o estuvieron bien. Y aquí, para ejemplificarlo un poco, ¿verdad? Está esta estrategia que se llama Mimamoru. Mimamoru significa mirar y esperar. Los maestros japoneses no interfieren en los conflictos de primera instancia. O sea, dejan que los niños lo realicen. A veces nosotros estamos acostumbrados a poner fin o así como a separar, como a tener que mediar inmediatamente. Y esta estrategia lo que dice es no, hay que mirar y esperar. Ellos tienen que solucionar, pero deben de tener en cuenta o sentir que yo estoy cerca, para que si en cualquier momento no puedan resolverlo, yo ya pueda intervenir. Esta parte es como muy interesante, el poderla profundizar. El cuarto enfoque es la independencia y la autonomía. Como les decía, o sea, los niños realizan de manera autónoma muchas actividades y este es el enfoque, ¿no? De hacer como una autodisciplina en las actividades de rutina. En el currículum está expresado esto: mantener la limpieza y ser autosuficientes en las actividades esenciales. Es como muy importante comprender el estilo de vida en el jardín de infantes y comprender las consecuencias de sus acciones al tiempo que organiza el espacio vital sin ayuda del adulto. Están como un enfoque el llegar a un momento en que el niño ya no necesite la mediación del adulto para desarrollarse. Y entonces por eso yo vi muchas acciones en las que eran muy independientes los niños, que de repente dije, ay, me llamaban la atención cómo se comportaban y cómo organizaban pues este espacio. Creo que esto también tiene mucho que ver en este sentido de hacer las cosas sin que me estén vigilando, sin que alguien me diga lo que debo o no debo de hacer, o que yo esté convencido de que lo tengo que hacer sin algo externo. Y la estrategia que observé, pues es el trabajo en equipo. Ciertamente lo que se promueve es una independencia y autonomía, pero empieza con pequeños grupos. En preescolar se le llama Toban, en primaria se le llama Kakari, que significa compromiso. Entonces, se le delega las responsabilidades a los alumnos y por eso hay el grupo que le toca iniciar las clases, el que le toca dar el saludo, el que le toca repartir la comida en el desayunador, pero tienen esa responsabilidad y lo van haciendo casi sin ayuda del adulto. Yo vi y tomé un video de cómo limpian la casita la jaula de un pajarito y realmente, o sea, todas las acciones y todos trabajaban y todos se ayudaban y nadie los tenía que estar ayudando de adultos. Y la percepción del tiempo. Este es un aspecto muy relevante en Japón porque es una sociedad de visión a largo plazo. Cuando yo llegué a un jardín de niños vi esta manta que habían colgado y me pareció bonita. Después me explicaron que esta manta había estado expuesta en la estación de tren más cercana de la escuela. Y esto es muy común en Japón, en espacios públicos como estaciones, como ayuntamientos se exponen los trabajos de obras artísticas de los niños y se pueden observar cosas muy interesantes. Después seguí caminando y en el predil de una ventana me encuentro con estos marcos. Aquí en el primer marco está la fotografía de esta lona. Y después observé que venía otro y otro. Después me explicaron que era en las fotografías de las mantas que se habían expuesto 8 años atrás y estaban ahí expuestas como parte de una memoria colectiva. Entonces, para Japón, crear memorias colectivas es algo muy importante porque hace parte o da cuenta del proceso que se lleva y de cómo iniciaron unos y cómo otros van a seguir colaborando. De hecho, yo iba caminando con un niño y el niño me dijo, maestra, mi hermano hizo esta manta de acá cuando estaba en el preescolar. Como esta es una actividad de tercero de preescolar, el niño me dijo, cuando yo esté en tercero de preescolar, voy a hacer la manta para que la expongan en la estación. Entonces, esta parte de generar expectativa, de hacer que todo tiene un proceso, es como ser conscientes de que va a tener un proceso esto. Y esta es una imagen de una área de trabajo donde era de construcción. Entonces, aquí pusieron la imagen de una Torre Eiffel. El niño reprodujo una Torre Eiffel con tablitas y después le tomaron la foto para que todos sepan que este niño la realizó.
aspectos o situaciones así son muy constantes en Japón, o sea, siempre están grabando y luego viendo, analizando, volviendo a grabar, volviendo a analizar. Yo, por ejemplo, vivía cerca de en el dormitorio de la universidad y cerca había unas canchas donde yo iba a hacer ejercicio y diario en las prácticas de un grupo deportivo, diario estaba alguien grabando la práctica porque después la iban a ver, la iban a analizar y eso les iba a ayudar como a mejorar también. Y nuevamente, pues esta estrategia de la concepción del tiempo, pues también tiene que ver con la práctica. Esta es la manita de una niña que estaba haciendo un tejido de dedos de segundo de preescolar. Y aquí está el instructivo que estaba haciendo. O sea, como que es una actividad compleja, pero la he venido repitiendo y repitiendo para hacer esto de la práctica, como comentábamos al principio. Y aquí, en el enfoque de la práctica no es hacer la misma actividad siempre, sino es descubrir el proceso, mejorar la técnica para lograr el objetivo. Y aquí hay una palabra muy interesante en japonés que se llama sumikazane. Literalmente significa pilar, pero cuando es aplicada a la educación se entiende que es aplicar el conocimiento. Y tiene estos pasos: constancia, esfuerzo, paciencia. O sea, se trata de hacer poco cada día, hacerlo lo mejor posible y saber que los logros no son inmediatos. Cuando yo les preguntaba a las maestras, pero ¿cómo consiguen llegar a que los niños realicen ciertas actividades o que tengan ciertas conductas? Siempre me decían, sumikazane. O sea, es de poco a poco, diario, constante, persistente. Y entonces podemos llegar a esta innovación de los materiales, ¿no? Producciones más complejas. Este es un telar y la niña se hizo su propio gorro. Había niños que hacían sus bufandas y después las utilizaban en tiempo de frío. O estas producciones de origami en un grupo de tercero de preescolar, o de material reciclable, también producciones complejas. O estas casas hechas de material reciclable para terminar haciendo una producción como estas. Si ustedes ven la forma en la que están construidas las paredes, es una construcción también de varias partes y todo, y tienen sus espacios bien diseñados, su puerta y todo. Muchos materiales así encontré en las escuelas. Y cada vez preguntaba, ¿cómo lo hicieron los niños? Sumikazane. O sea, hay un proceso que no es de la noche a la mañana, sino que tiene un camino que recorrer y eso es lo que van pensando los maestros. Las conclusiones a las que llegué fueron las siguientes. 1. ¿Cómo es posible la vivencia de valores morales en la sociedad japonesa? Yo llego a estas 3 conclusiones. En primer lugar, el corazón de la educación japonesa es la educación moral. Mucha gente piensa que es la tecnología y la robótica y todo eso, pero el corazón es la educación moral. Y de ahí lo demás tiene sus frutos. La educación moral es enseñada desde generaciones, arraigada en la sociedad. Cuando yo hago esta comparación México-Japón, me introduzco en la historia de la educación moral en Japón y es ancestral, ¿no? Desde las soteras, desde generaciones ancestrales, se viene educando esta moralidad y es por eso que está tan arraigada en la sociedad. Muchas veces no es consciente, sino que es algo que siempre se ha hecho. O sea, la gente no puede decir por qué lo hace, sino porque siempre se ha hecho. Y 3, hay un currículum propio de educación moral japonesa. Los valores que tiene el currículum están perfectamente escogidos para el tipo de sociedad que tienen y cómo deben de irse desarrollando y de qué forma se tienen que ir desarrollando. Para la segunda pregunta, el eje metodológico en preescolar pues, se le conoce como proceso de cultivación de la moralidad. Y veo que es este eje metodológico. Primero hay un desarrollo de las habilidades sociales, o sea, soy miembro de una sociedad y me siento partícipe de ella e importante en ella. Después, por medio de las experiencias emocionales, que las tengo con otras personas y con el medio ambiente, refuerzo el sentido de la moralidad y entonces se da esta cultivación de la moralidad. Cuidar estos 2 aspectos es sumamente importante, lo social y lo emocional.
Y 3, los enfoques para fomentar la práctica de los valores morales en México. Ciertamente no puede haber una aplicación directa porque las condiciones y sociedades son distintas. De igual manera, hay muchas cosas que ya se han venido practicando en México, pero creo que ahorita haría unas puntualizaciones en lo que creo que se pudiera hacer con mayor énfasis. Entonces, como primer punto, los ambientes de aprendizaje. Si partimos de que la escuela es como el laboratorio de la sociedad, es decir, como nos comportemos en la escuela, vamos a comportarnos allá afuera en la sociedad, entonces necesitamos hacer una escuela con innovación constante, en considerar que todo sea un ambiente de aprendizaje y una posibilidad de interacción. Entonces, considerar las personas, espacios, mobiliarios, materiales, que sean parte de este entorno educativo. Y de esta manera iremos al segundo punto, que es educar en la interdependencia y la independencia. Hoy por hoy es tan necesario esto, interdependencia, que es el que nos necesitamos todos, e independencia en donde yo soy responsable y autónomo, ¿no? Pero siempre esas dos partes. Aquí hay 3 estrategias que se pudieran utilizar, ¿no? El tipo de relaciones interpersonales. Comentamos en las diapositivas las relaciones cálidas, de confianza, humildad, de ayuda, de admiración. O sea, el tipo de relaciones que queremos implementar nos va a ayudar a esa interdependencia, a que haya esa coexistencia pacífica y armónica. Por el otro lado, delegar las responsabilidades y la autodisciplina en las rutinas cotidianas. ¿Esto qué nos va a permitir? Que yo me sienta útil y me sienta autosuficiente. Y estoy apoyando la independencia y autonomía para que yo realice lo que tenga que realizar sin que nadie más me lo diga. Y el tercero, el trabajo colaborativo. Entre maestros como colectivo, como equipo docente, de maestros con alumnos y de los propios alumnos. Y todo esto basado en el diálogo. O sea, es muy importante para el desarrollo de la práctica de los valores. En tercer lugar, percepción del tiempo. Considero que es importante hacer un cambio en nuestra percepción del tiempo. En México muchas veces es una visión a corto plazo en donde se requiere o se pretenden respuestas inmediatas. Y hay que cambiar esa visión a que es un proceso y que no las cuestiones son inmediatas y que merecen el esfuerzo de hacerse. Entonces, como estrategias dentro del preescolar, pues el tiempo libre es una actividad sumamente importante para eso, porque los niños, los que realizan, los que diseñan y hacen control de la realización de su actividad. La gestión de conflictos. Hay que implementar el observar y esperar un poco más, de dejar que los niños realicen o resuelvan sus propios conflictos observando y esperando, darles tiempo a que ellos puedan encontrar la manera en que puedan resolverlo. La estrategia es Sumikazane, porque es como esta cultura de la práctica y la perseverancia. Hacer todas las cosas paso a paso, constante, diligente, sin desistir. Y la memoria colectiva, el poder sistematizar la información que tenemos, las experiencias que se van realizando y que tengan como ese fruto a decir, hay un paso en el tiempo, hay un proceso, no nada más es el producto, sino todo lo que hubo intermedio. Y la cultivación de la moralidad. Aquí es como ponerlo en un plano importante en las actividades de preescolar. ¿Por medio de qué? De actividades reflexivas, que nos ayuden a reconocer mi propia existencia y la existencia de los demás. Si no vivencio eso, entonces poco podré hacer para desarrollar la moralidad. Aquí sería muy importante el acompañamiento cercano. Creo que el tener maestros asistentes o de apoyo pudiera colaborar mucho a que muchas de estas estrategias que requieren darles tiempo, el estar cercanos, el hacer actividades libres, requieren que haya alguien que esté apoyando a los docentes. Y que sea pero en un trabajo colegiado, ¿no? Todos saben exactamente cómo deben de colaborar. Y el último, pues la selección cuidadosa de los valores morales a desarrollar
y la congruencia con la práctica de los mismos docentes y así proyectada a los alumnos. Entonces, ahí me atreveré a decir que es pues el gestionar o desarrollar un currículum específico de educación moral para México, en donde se escojan aquellos valores que nosotros ya como sociedad tenemos, potencializarlos, y aquellos que nos hacen falta desarrollar, pero que todos tengamos la misma perspectiva en el desarrollo de los mismos. Y yo propondría estos 3 valores que investigué, que se me hicieron pues muy relevantes porque tienen una interconexión muy especial. Aquí arriba está la consideración. Esta consideración nos digo, al yo tener esta consideración por el otro y sentirme ahora sí que responsable de él, pues trato de garantizar la libertad de los demás, la mía, la propia y la de los demás. Y así, en este punto tiene sentido el respeto de reglas. De otra forma, no. Si nada más son las reglas por seguirlas, no van a tener el sentido que es necesario. Pero al decir que las reglas garantizan la libertad de todos, al ser considerados con ellos, entonces tienen un sentido y es más fácil que sean seguidas. Las reglas pueden ser expresadas en términos de derechos, deberes y responsabilidades y prohibiciones. La que yo consideré más importante es deberes y responsabilidades. ¿Por qué? Porque en ella el esfuerzo tiene su sentido. Si yo tengo un deber, me siento responsable de él, lo voy a hacer de la mejor manera. De esta forma, hay una satisfacción personal y también me siento útil en el grupo. Y al yo hacer mi mejor esfuerzo, colaboro con la consideración con los otros, porque estoy considerando que el otro necesita de mi esfuerzo para que las cosas se realicen. Y sigo las reglas porque ya vi que son necesarias, que las puedo hacer y que las debo de realizar. Y en este proceso hay un reconocimiento de mi esfuerzo, continúo fomentando las reglas. Y mi reflexión final es que la educación moral no es la meta en sí misma, sino lo es el ejercicio de la virtud. ¿Qué es la virtud? El equilibrio, el punto medio, el no irse a los extremos. No se trata de ser una sociedad moralista y que sea sumamente estresada o que no pueda ser flexible, pero tampoco una sociedad caótica donde cada quien pueda hacer lo que quiera, sino una sociedad en un punto intermedio donde el trabajo dignifique, la recreación y la convivencia diaria enriquezcan la vida y la búsqueda de la felicidad personal armonice con la consideración en el otro y el respeto del medio ambiente en el que vivimos. Muchísimas gracias por su atención. Esto sería todo. Disculpen las inconveniencias técnicas y pues abriríamos el espacio de preguntas y respuestas. Ya nada más antes de abrir eso, dejo esta información por si alguien está interesado en participar en esta beca. Estos son los requisitos básicos y pueden meterse a la página de la embajada o mandar un correo a los encargados de las becas. Entonces, ahora dejaré de compartir mi pantalla y pasamos a la siguiente parte. Muchísimas gracias. Agradecer, maestra Adriana, esta presentación de tu experiencia, de tu proyecto de investigación, y damos paso a las compañeras, compañeros que participaron, que están en esta conferencia. Así tienen alguna pregunta, algún comentario, favor de activar el micrófono, nada más la persona que tiene esa intención de participar. Gracias. Gracias. Adriana, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Mencionaste por ahí lo de consideración. No sé si tenga alguna conexión con el valor de la tolerancia. De acuerdo a lo que yo vi en tu diapositiva, puede tener esa correlación, pero no sé, tú contestas. Claro. Sí, este valor de la consideración, bueno, como es una palabra japonesa, entonces como que tiene una visión distinta, ¿no? O no se puede traducir textualmente. Entonces, lo más cercano es la consideración o la empatía, pero ciertamente tiene una conexión con la tolerancia.
en el sentido de considerar al otro, pero va un poquito más allá al como ponerme en los pies del otro y tratar de ayudarle. Esa es como la situación de esta palabra japonesa, omoiyari, que se puede traducir como consideración. Bueno, sí, perdón. Buenos días, maestra Adriana. Buenos días. La manda a felicitar la maestra Patti Sánchez, que no tuvo, tuvo más bien problemas tecnológicos para conectarse. Mi pregunta es en relación a la cultivación de la moralidad. La cultivación de la moralidad, usted nos explica que es a través de las relaciones emocionales. ¿Cómo podemos lograr estas relaciones emocionales en estos momentos de pandemia y que ahora que regresemos a las escuelas nos están pidiendo una sana distancia? Cuando considero que en las relaciones emocionales, la empatía, la consideración, todos esos valores que usted nos ha manejado es a través del contacto y las relaciones humanas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Muchas gracias y también saludos a la maestra Patti. Gracias, maestra. Creo que es un reto, o sea, sí es un reto porque entre más pequeños somos, el contacto es muchísimo más necesario, ¿no? Y así de la forma nos acostumbramos y sabemos quiénes necesitamos más el contacto, también los adultos, ¿no? Pero sí tendremos que ver de qué manera suplimos ese contacto físico con nuestra verbalización. Yo creo que mucho tiene que ver con esta parte de expresar asertivamente, ¿no? Ya sea la cuestión de, por ejemplo, el esfuerzo, ¿no? Reconocerlo, decirles, lo estás haciendo bien, lo puedes realizar, confío en ti. Estas expresiones son como que pudieran suplir ese contacto físico, porque estás manifestando una cuestión emotiva y la estás haciendo expresa ante el niño, ¿no? Y sí decir, ahora no puedo yo a lo mejor tocarte, no podemos acercarnos, no porque no quiera, sino porque ahorita lo exigen las condiciones. Entonces, al hacer consciente de los niños de eso, saben que no es un rechazo, sino que es una situación circunstancial. Entonces, yo creo que el lenguaje aquí va a tener un papel importante, el lenguaje oral y el lenguaje corporal. Entonces, allí se podrá suplir un poco la cercanía. Gracias, maestra Adriana. Es un reto, de verdad. Es un reto. Es un gran reto. Sí. Felicidades. Muchas gracias. Buenos días, maestra. Nosotros trabajamos muy de la mano con la pedagogía Waldorf y al estar haciendo esta exposición, esta conferencia muy entretenida, vimos que va muy de la mano y nos hace sentir que vamos por el camino correcto. Usted mencionaba que esta práctica estudiantil en Japón va muy de la mano con todas estas creencias, todo esto que ellos enseñan desde generaciones atrás. Y como bien mencionó, en México, pues tal vez es muy diferente la cultura. Pero, ¿cómo es, o cómo sugiere, creo que es la pregunta de muchos, qué sugeriría usted para poder trabajar más con los padres de familia? Yo creo que es un reto en todos los lugares, en todas las escuelas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer nosotros como docentes, como escuela, para poder involucrar más a los papás en el trabajo con los niños? Muchas gracias, Alfonso. Sí, justamente dentro del análisis que yo hago de Japón se ve como toda esta historia de que ha sido enseñada la educación moral, está muy arraigada y en las familias es también como una vivencia, ¿no? Yo creo que lo que nosotros tendríamos que hacer es, primero, como definir los valores morales, ¿no? Para que haya esa congruencia, porque si los padres no conocen cuáles son esos valores morales que queremos desarrollar, lo que significan, o sea, que todos sepamos qué es lo que significa ese valor moral y cuáles son sus expresiones, entonces va a haber esa divergencia
y no va a haber esa congruencia. Y entonces en la escuela se hace una cosa, en la casa se hace otra y en la sociedad se hace otra, que es lo que hemos venido haciendo. Y los niños tienen como esos múltiples ejemplos que no concuerdan. Entonces yo creo que la comunicación en el diálogo asertivo es la pieza fundamental. El que todos conozcamos qué es lo que vamos a desarrollar, cómo se pretende que se desarrolle, para que entonces lo hagamos. Y entonces empezamos siendo congruentes nosotros y los padres de familia. Al tener dos modelos congruentes de los niños, pues entonces eso va a arraigarse o va a ser muchísimo más fuerte, ¿no? En su propia formación. Entonces yo creo que esa sería una del primer paso. Uh-huh. Ok, muchísimas gracias. Vale, gracias. Muy buenos días, maestra. Muchas felicidades, muy buena exposición, me gustó mucho el trabajo. Y aquí la pregunta que tendríamos también es, y con lo que comentó el maestro anteriormente, ¿cómo podemos hacer que también la comunidad vaya ingresando en este tipo de pensamiento? Ya que, como comentaba en su exposición, no solamente es la familia y la escuela, sino la comunidad está involucrada en la vida cotidiana de esta situación. Entonces, ¿cómo podríamos ir haciendo esta parte desde las familias, pero extenderlo hacia la propia comunidad para que trabaje con nosotros en esta formación de valores que tan importante y necesaria es hoy en día en nuestro país? Muchas gracias. Sí, eso también es un reto enorme porque realmente, o sea, la escuela hace su parte, pero la sociedad necesita tener la infraestructura para soportar eso. Si no, ahí es donde viene la ruptura. Y eso es lo que tenemos que ir trabajando, el disminuir esa ruptura que existe, ¿no? Yo creo que una de las formas en las que pueden hacerse es el implementar a lo mejor algunas estrategias de grupos un poco más grandes que la familia. Los vecinos, por ejemplo, ¿no? O la familia extensa, o sea, ya somos varias familias que tenemos esa concordancia o que tenemos esos valores importantes y que los hacemos vida, ¿no? Y entonces, si el niño ve que en más aspectos, o inclusive nosotros mismos, si vemos que estos valores morales se están realizando en más contextos, pues eso nos ayuda a que lo realicemos, ¿no? Entonces, se va haciendo como esa gotita de agua que cae en el estanque y se va potencializando, ¿no? Entonces, yo creo que es como empezar con los grupos cercanos e irlos agrandando. Y tener como este enfoque, ¿no? O sea, es que eso es necesario el valor, pero no nada más el conocimiento, sino la práctica, el que se vea reflejado en acciones concretas. Entonces, actividades de vecinos, actividades entre escuelas, actividades de familia extensa, que sean con ambientes para propiciar los valores. Pudiera ser una estrategia. Muchísimas gracias, maestra. ¿Alguna otra participación, pregunta que tengan los maestros? Sí, yo quisiera participar. No, maestra. Sí, adelante, buenos días. No sé si soy la profesora Guadalupe Fernández. Maestra Adriana, muchas felicidades por esta experiencia. También celebro que el gobierno del lado de Michoacán tras esta extraordinaria conferencia, y te quiero preguntar, ¿cómo te transformó esta experiencia en lo personal? Porque hemos escuchado con toda atención lo que ha significado tu investigación, muy, muy valiosa, por cierto, pero quiero preguntarte a nivel personal, ¿cómo te transformó esta experiencia y cómo la vas a aprovechar en tu vida personal, familiar y, por supuesto, escolar? Muchas gracias, maestra Guadalupe. Ay, esa es una pregunta que pudiera extenderme mucho, porque realmente la experiencia fue muy intensa y me ayudó en muchos aspectos de mi vida. En cuanto a lo personal, creo que sí tuve un cambio de enfoque, ¿no? Si pudiera resumir mi aprendizaje en Japón y la influencia que tuvo de manera personal, lo resumiría en 2 palabras japonesas: musubi y sumikazane. Musubi significa los lazos de amistad
De hecho, el cartel que tengo aquí escrito, dice aquí Musubi, que es esa relación que haces con las personas, pero que te influye y que tú influyes en ellos, como este hilo que las conecta. Entonces, si para mí era importante las relaciones humanas, ahora lo son más. Y el reconocer de qué manera me han ayudado es como un paso en la profundización de ellas. Entonces, esta parte es muy importante que yo he reconocido en mi persona. Y el Sumikazane, que lo expuse en la conferencia, es este paso a paso, esta constancia, o sea, yo he aprendido que las cosas no son de la noche a la mañana, que no podemos decir es que no se puede, porque eventualmente, si estamos constantes, persistentes, lo vamos a poder lograr, ¿no? Y es cada día un pasito, para aprender algo, un instrumento musical, leer, hacer un artículo, nuestra práctica cotidiana, la mejora de mi casa, de mi nivel de vida. O sea, siempre es pasito a pasito, porque yo tenía mucho esto de dar mucho, pero de repente así como que ya no sabía por dónde y se me acababan las ganas, se me acababa el esfuerzo. Pero de esta manera es como irlo haciendo con constancia y con paciencia. Creo que esa sería mi aprendizaje personal. Muchas gracias, te felicito nuevamente y me emociona mucho porque hace algunos años coincidimos en las mismas universidades en Japón. Gracias, hasta luego. Ay, muy bien. Gracias. Maestra Adriana, si me permite que quiera hacer una intervención pequeña. Primero que nada, felicitarte. Me da muchísimo gusto verte después de algunos años de dejar de vernos en Contepec. De verdad, no sabes qué alegría me dio encontrarte en esta conferencia. Me siento orgullosa de saberte compañera mía. Y decirte que es una experiencia maravillosa que se está compartiendo con nosotros. Pero mi pregunta va en el sentido, ya hablamos de cómo enfocarlo a los niños, a los padres y a la sociedad, pero dentro de los contextos de nuestro gremio, todos los egos, todos los complejos, todas ese tipo de cosas con las que venimos cargando desde hace mucho tiempo, hace mucha falta integrar en esto. O sea, si tú estás en un jardín de niños de organización completa, o en mi caso como director, y tú lo quieres motivar, tratar de implementar con tus compañeras, cómo poder realmente lidiar y hacer de manera asertiva ese convencimiento sin que tenga que desviarse todos estos egos que te digo y hasta cierto punto egoísmos que muchas veces nos manejamos nosotros mismos. Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Ceci. Esto es algo importante, ¿no? O sea, porque a veces como este ambiente puede obstaculizar lo mismo que estamos pretendiendo hacer, y ahí empieza un ejercicio de congruencia. O sea, no puedo exigir, no puedo pedirle al niño que haga algo que yo no estoy haciendo. Entonces, ciertamente, para poder desarrollar la educación moral, la práctica de los valores morales, tengo que hacer una introspección. Yo como maestro, ¿cómo estoy viviendo? Y no se trata de decir, esta es mi vida privada y yo ya no soy maestro saliendo de la escuela. No, o sea, yo soy la misma persona. Tengo que tener en todos los aspectos de mi vida y en todos los lugares. Entonces, específicamente con la cuestión que tú dices, mi respuesta sería fomentar la humildad. Yo creo que es algo que debemos de fomentar, el reconocer mis propias capacidades, porque eso es la humildad, decir, yo puedo hacer esto y esto, pero reconocer que el otro también tiene esto. En el momento en que yo reconozco lo mío y lo ajeno, pues entonces me doy cuenta de que se pueden complementar, de que no estamos peleados, no es una competencia, sino que es unir fuerzas y hacer esta convergencia. En ese momento, pues entonces se inhibirán esos egos y entonces podremos trabajar con lo que tenemos, ni más ni menos. Gracias. Pues gracias, maestra, para ir cerrando. Perdón, Francis.
¿Ya? Adelante, Francisca, te cedo mi lugar. Adelante. ¿Podría dar una pregunta? Sí, adelante. Bueno, maestra Adriana, yo soy Estefanía Silva. Primero, pues muchas gracias por esta plática que nos dio. Yo creo que nos abrió mucho el panorama. Y yo tengo una pregunta acerca de esta parte de crear una escuela inclusiva, ¿no? Que hemos tratado de hacer en el país y se nos ha invitado. Yo ahorita que usted estaba diciendo pues los puntos y todo esto, ¿cómo es esta parte de la educación inclusiva con nuestros niños que tienen alguna barrera de aprendizaje o alguna discapacidad? Lo pregunto también porque yo pues tengo un pequeñito que tiene daño cerebral y no es débil visual. Entonces, en esta parte, allá en Japón, las escuelas también, como tienen niños con estas capacidades diferentes o ciertas limitantes, o hay como escuelas especiales para eso, o sí se integran a la comunidad educativa, pues, en las que usted trabajó. Bueno, gracias por la pregunta. Pues como yo me enfoqué directamente a eso, no pudiera darte como la percepción pues de Japón. Sé que hay escuelas inclusivas y sé también que hay escuelas de educación especial, pero de que ahora sí que hay la educación para todos, la hay. Yo en las escuelas que estuve observando vi niños con deficiencia mental, y pues ahora sí que la barrera del lenguaje pues también me impide mucho el conocer como todo el contexto y todo lo que sucedía, ¿no? Pero yo creo que no hay limitante, o sea, esta situación de la enseñanza moral con la educación inclusiva va de la mano, inclusive todavía favorece más porque en la perspectiva de los valores, en específico del valor de la consideración, cuando tú te encuentras con alguien que necesita más de ti, hay más consideración todavía. De hecho, hay una investigación japonesa, es una triada emocional, que es precisamente algo que lo utilizan como parte de la educación emocional, en donde la soledad, la necesidad de sentirse parte de un grupo es muy importante para desarrollar la moralidad. Yo veo a alguien que me necesita y entonces lo ayudo más y soy más considerado con él. Es esa como esta relación. Uh-huh. Adri, muchísimas gracias. Hola, Adri. Nada más agradecer tu disposición para compartir tu experiencia gratamente enriquecedora desde tu perspectiva personal. Me pareció muy importante la pregunta que te hizo la maestra Susi cuando puntualizaba si tenías estrategias generadas a partir de esta experiencia que ya habías compartido con las compañeras, con las maestras o en el CENDI donde trabajabas, de tal forma que tienen que ser, como tú dices, de menos a más para ir proyectando, o piensas retomar alguna propuesta para política pública basada en los estándares de tu investigación. ¿Es cuánto, Adri? Ok. Entonces, la pregunta es si quiero hacer alguna política pública. Es que no escuché lo último. No, que si ya tenías estrategias diseñadas después de tu experiencia, es decir, cuánto hace que tuviste la experiencia, y si ya compartiste algunas estrategias o hiciste propuestas o estás en vías de proponerlas, de hacerlas para compartirlas, basada en la pregunta que hacía la maestra Susi. Ok. Muchas gracias. Sí, Ortiz. Bueno, yo regresé en abril del 2019, entonces más o menos llevo un año que regresé.
En ese trayecto yo traté de implementar en mi propia práctica docente, ¿no? Algunas de estas estrategias, por ejemplo, implementar el tiempo libre, hacer esta cuestión de Sumikazane, Homeru, o sea, varias de esas estrategias que expuse, las traté de hacer con los niños, ¿no? Lo compartí con mi centro de trabajo y con mi zona escolar, en este ánimo de compartir y sobre todo, o sea, saber que a lo mejor no todos tienen la misma posibilidad. Para mí era muy importante como el poder decir lo que yo viví y lo que experiencié, ¿no? Y entonces, a partir de esto, yo quisiera seguir haciendo investigación educativa. Me di cuenta que lo que yo realicé en Japón, pues fue muy enfocado pues a lo que se realiza en Japón, pero me hace falta observar lo que se realiza aquí en México. Entonces, esta es como el siguiente paso. O sea, quiero investigar aquí en México cómo es el desarrollo de esta educación moral, cómo se lleva en las escuelas, o sea, más o menos hacer una investigación similar a la que fue en Japón. ¿Por qué? Porque entonces a partir de allí ya tendremos los dos aspectos, ¿no? O sea, los dos elementos de comparación más profunda, y de allí entonces sí se podrán hacer cosas verdaderamente adaptadas a nuestra sociedad, a nuestra idiosincrasia y a nuestro sistema educativo. Y eso podrá ser ahora sí que la plataforma para hacer propuestas más sólidas. Con esto cerraríamos la participación en esta conferencia. Pues a nombre de la Dirección de Investigación e Innovación, agradecemos, maestra Adriana, su participación con la conferencia tan interesante que generó una gran expectativa. A todos los asistentes agradecemos su participación. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.